La religión es lo que une o religa al hombre con Dios. Consiste en conocer, amar y servir a Dios a través de cada una de sus tres facultades principales: la inteligencia, el corazón y la voluntad. El hombre es llamado a elevarse por encima de todo lo visible y pasajero, y no encuentra más que en Dios su reposo y bien supremo. El cristianismo se hace notar en el mismo instante en que se da a conocer. ¿Y qué se da a conocer? Básicamente hay 5 aspectos fundamentales. El Evangelio es esencialmente manifestado en la persona de Jesucristo. Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Allí se centra el resultado del cristianismo. También encontramos que en el centro de la Biblia se halla una persona. Es Jesucristo. La religión cristiana es inseparable de la persona de su divino fundador. Hebreos 12:2 dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La historia habla de un testimonio revelador. El Nuevo Testamento lo sitúa en la persona de Cristo. El cristianismo no es ante todo ni una doctrina ni un libro, aunque tenga un libro como base y sostén. Es un hecho, o mejor dicho, es Jesús. En toda institución de tipo religioso, por personas históricamente conocidas, los fundadores no eran el objetivo ni el centro, sino únicamente los predicadores. Pero en el cristianismo ocurre algo diferente. Cristo es el cristianismo, y sin Él sería una locura. El cristianismo no es solamente una persona, es también un hecho que se puede llamar la historia de la acción divina en el seno de la humanidad. Dios quería revelarse a la humanidad caída y manifestarse como un Dios de amor, y no podía hacerlo más que de calidad de redentor. La salvación supone un salvador, un objeto de salvación y un medio redentor. La Biblia es el documento inspirado en el que encontramos la base del cristianismo. Nos da a conocer al Dios redentor. Nos muestra su favor por el hombre caído, por el cual Dios despliega su poder salvador, y el medio por el cual opera la salvación se llama la cruz. Desde los primeros relatos bíblicos, desde el Génesis hasta las postreras visiones del Apocalipsis, pero especialmente en el centro, donde nos habla de la cruz del Calvario, la Biblia nos presenta la historia de la salvación. Los demás relatos bíblicos nos direccionan hacia el sacrificio de Jesús. Romanos 1, 16 al 17 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tercer punto es que se expresa teóricamente en una doctrina. La fe cristiana, incluso la más elemental, contiene elementos doctrinales. La Biblia tiene estos elementos esenciales de una doctrina religiosa racional. Es necesario, sin embargo, distinguir con cuidado el libro divinamente inspirado y las diversas tentativas de sistematización del pensamiento cristiano, siempre sujetas a revisión, como todo lo que es humano. La doctrina bíblica tiene como centro la persona de Jesucristo.
Toda verdad emana de Él y lleva a Él. Una teoría que disminuya a Cristo, que atente contra su santidad o que discuta sus derechos, es anticristiana. Primera de Juan 4, 2, 3, el verso 15, dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y que todo espíritu que no confiesa que ha venido de carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto lo dice el verso 15. ¿Cómo guiarse en el laberinto de sistemas contradictorios que nos ofrecen como si fuera la doctrina auténtica de Jesucristo? Mateo 7, 16 al 20 dice algo clave para nosotros hoy. El árbol se reconoce por sus frutos. La doctrina cristiana, cuando es fielmente expuesta, termina siempre por llevar frutos de caridad y de santidad. Elena G. de White, en un libro llamado El Discurso Maestro de Jesucristo, dice: cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación y produce frutos de santidad, entonces podemos saber que es la verdad de Dios. También Pablo, por otro lado, nos recomienda la sana doctrina. Esto quiere decir que hay enseñanzas malsanas. La verdadera doctrina es pura, ejerce una influencia santa y renovadora en nuestro ser. Y lejos de ser un instrumento de sometimiento, la verdad a la que Dios nos propone que nos apeguemos es liberadora. Libera al que la recibe. En el Evangelio, doctrina y moral son inseparables. El dogma es ya la moral. La moral es también el dogma. Y sus respectivos caracteres dependen de esa intimidad y dinámica unión, que los convierte en la continuación del uno al otro. Un ejemplo básico es la moral de Cristo, que no se separa de la doctrina, sino que es la traducción lo más fiel posible de los hechos con los que se relaciona y que expresa el gran nombre de Jesucristo. Según el Evangelio, yo tengo que amar a Dios porque Dios me amó primero. La distinción entre el dogma y la moral depende mucho más de la forma que del fondo. La verdad, el dogma, es un decreto de la voluntad divina que se impone a nuestra conciencia y a nuestra voluntad. Toda verdad implica un mandamiento, un deber, y obliga a ser guardada y observada. Todo debe tener una relación con la verdad. En pocas palabras, el cristianismo no es únicamente fe y un medio de gracia, es también una manera de vivir. El amor resume en sí mismo todos los preceptos evangélicos. Encierra en sí todas las virtudes cristianas, puesto que es la fuente de ellas. Y esas virtudes no son más que la consecuencia y las aplicaciones diversas del amor. En nuestra relación con Dios, el amor que llena nuestros corazones se convierte en obediencia a su voluntad, adoración de sus perfecciones, confianza en su bondad, agradecimiento por sus bendiciones, celo por su gloria y por último, humildad, puesto que hemos contraído con Él una deuda que no podremos satisfacer jamás. Nuestro amor se convierte en simpatía hacia aquellos que sufren, ayuda en sus necesidades,
perdón cuando nos ofenden, paciencia cuando nos persiguen, veracidad cuando hablamos, justicia e integridad con los negocios, temperancia y pureza en ejemplo que les damos. La verdad religiosa no es solo el objeto de un conocimiento intelectual, sino que tiene derechos sobre nosotros. La doctrina cristiana, al mismo tiempo que es una enseñanza modelo, es también una regla de conducta a la cual conviene que sometamos nuestros corazones. El cristianismo es un estilo de vida. La doctrina de Jesús no debe ser recibida de una forma meramente pasiva. Es una doctrina de salvación. Es necesario que la convirtamos en una fuente de energía para las personas. Nadie puede conocer la religión cristiana a menos que viva personalmente las experiencias religiosas descritas en la Biblia. Toda religión aspira a una forma de culto. Todo culto supone un fundamento y una inspiración religiosa. Entonces, ¿qué es el culto? Es la honra y la adoración tributadas a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace en nosotros o en aquellos que lo tributan. El cristianismo nos enseña a adorar a Dios. Nos enseña a ascender nuestras oraciones y darle y ofrecerle nuestra alabanza. Pablo lo llama sacrificio vivo o un culto racional. Es el servicio de la fe de los fieles. El acto del alma humana de agradecimiento no es ni un acto de inteligencia, ni una éxtasis mística, sino un acto de adoración. Sentimiento único que responde a un concepto también único, el del poder supremo.